un ratito las Buenas cámaras. tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Qué lindo el calor de hoy, ¿no? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, nosotras hoy vamos a estar con la profesora Andrea y yo, vamos a estar encargadas de dar el Zoom de la clase de consulta para la guía número 2. Así que bueno, ya estamos a disposición de que si ustedes tenían dudas, qué dudas tienen, para que la vayamos resolviendo. Sí, Jimena, podés preguntar. Pues, Sí, profe, con respecto a la tinción de la pared celular, hablar de pared celular sería hablar lo mismo de está compuesta por peptidoglicano, ¿que no? Sí. Lo mismo es decir que es el sáculo de mureína, es lo mismo decir pared celular que el sáculo de mureína, o el sáculo de mureína lo conforma la pared. A ver. ¿le respondes vos, Andrea, o crees que la Sí, no, responda? respondele vos, tranquila. Sí, cuando hablamos de para la tinción de Gram, la diferencia para diferenciar entre gram positivas y gram negativas es justamente en base a la composición de la pared celular. Entonces tenemos que las gram positivas tienen un alto contenido de péptidoglucano, a diferencia de la gram negativa, que tiene solamente una sola capa de péptidoglucano. Además, las gram negativas tienen las cadenas esas de lipopolisacáridos, y además las gram negativas tienen la capa de mureína. Bien, profe, gracias. ¿Tienen alguna? Belén Nair, ¿querés preguntar vos? Sí, disculpe, profe. Tengo inasistencia si me desconecto. Justo ahora tengo la clase de fisiopatología con la profe Abud. ¿Vos estabas haciendo la clase a las 3 de la tarde? Así es. Bueno, deja tu nombre ahí en el chat y yo después voy a anotar quiénes se desconectaron por la Bueno, situación esta. gracias, profe. Hasta luego. Profe, Sangueso, Le Sangueso hablo. Tatiana, ¿podés hablar o querés dejar tu duda por el chat? La dejo, bueno, escribir ahí. Profe, Sí, chicos, a mí me pasa que pasa lo hoy, sí, ya sé que están complicados, lo que pasa es que hoy teníamos sí. mesa de examen nosotros también, entonces no podíamos dar el Zoom de las 3 de la tarde, ¿sí? Si ya habíamos quedado de antemano con esta situación porque ustedes se conectaban en el Zoom de las 3, bueno, dejen el nombre ahí en el chat y después se los anotamos, ¿sí? La Gracias. próxima semana, por favor, participen en la clase de las 3, ¿sí? En la que les corresponde, Gracias. ¿sí? Bien, Sangüeso Tatiana pregunta en el chat si es que todas las bacterias, ¿cómo es el tema? Son capaces de producir Capaces esporas. de producir esporas. No Ujú. todas las bacterias son capaces de producir esporas, ¿sí? De hecho, hay bacterias que son esporuladas y bacterias no esporuladas. O sea que si respondiste falso, está correcto. El tema es que las esporas son lo que le otorgan la resistencia a las bacterias. Entonces hay bacterias más resistentes porque tienen esporas, y las bacterias menos resistentes son las no esporuladas. Después aquí, a ver, bueno, son los chicos que están avisando de fisiopatología. Y Suárez Casanueva Lara pregunta cuál sería la diferencia entre homofermentación y heterofermentación. Sí, eso usted tenía que explicar en la guía cuál era la diferencia. ¿Alguien le encontró la diferencia? Porque estaba plasmado en las diapositivas. Estaba en una diapositiva bien
la definición Estaba mencionado, sí. estaba mencionado perfectamente. ¿Alguien se La- acuerda de la diferencia? Profe, ¿Sí? ahí hablabas sobre la homofermentación que tenía un solo producto orgánico. Claro. Es que la heterofermentación lo producen diferentes tipos de sustancias orgánicas. Y bueno, yo había averiguado en otro lado que, por ejemplo, podía ser la fermentación láctica, que Claro. el ácido láctico era una homofermentación, y el ácido láctico más el etanol y el dióxido de carbono era una heterofermentación. Claro, o sea, acá nos estamos refiriendo a los productos que nos queda la bacteria después de realizar la fermentación, ¿sí? Entonces, vos tenés que, cuando vos te pregunten sobre este tema, vos decir los productos de una homofermentación, como dice su palabra, homo significa uno solo, o el mismo siempre, entonces siempre va a ser el mismo. Por ejemplo, el ácido láctico. Entonces esa bacteria siempre va a producir, o esa célula siempre va a producir un solo tipo de producto que va a ser el ácido láctico. A diferencia de alguna bacteria que sea heterofermentativa, que va a producir más de un tipo de producto en la fermentación, ¿sí? Como alcohol, etanol, y además ácido láctico y otros tipos de ácidos. ¿Sí? Ahí ya tenemos como, por ejemplo, tres sustancias distintas que son producto de la fermentación, ¿sí? A eso se refiere. Bien, profe, gracias. Bien, Bueno, profe. Claro, gracias. eh, a ver, vamos arriba de vuelta, quedamos. Micaela Román Ujú. preguntaba si la presencia de membrana celular permite a la célula realizar respiración celular, resistir a la desecación y formar biofilms. Ajá. No sé si Bien. ustedes habían buscado la definición de lo que era biofilm. Acá, no sé si se dan cuenta, pero acá hay una trampita en esa afirmación. Claro, por eso. ¿Cuál sería la trampita? ¿Qué dos conceptos se están mezclando ahí? ¿O qué partes de la célula estamos mezclando en ese concepto? La membrana y la cápsula, profe. La membrana y la pared celular. Sí, la cápsula, sí, también. Sí, porque la membrana celular no le va a permitir a la célula resistir a la desecación. ¿Sí? Esa función la cumple otra parte de la célula, que es la pared celular, ¿sí? O la formación de una cápsula. En cambio, la membrana celular interviene, sí, en la respiración celular y interviene en la formación de los biofilms. Son todas las inclusiones que puede tener la cápsula también, como decía María Elisa, como la fimbria, los pelos, etc. ¿Sí? Entonces ahí lo que se tienen que diferenciar es que estamos hablando de tres organelos distintos de la bacteria. ¿Sí? Entonces, ¿afirmación qué? ¿Sería verdadera o falsa? Es falsa. Falsa. Muy bien. Pero, Sí, pregunte, ¿quién? No sé qué estaba por preguntar. Teresita. Yo tenía una duda en la parte de la fase de latencia. Preguntaba de qué depende la fase de latencia y qué condiciones afectan su duración. Yo ahí puse que serían los nutrientes, que en la diapositiva tenía también los elementos energéticos, que serían el agua, los iones minerales y la fuente de carbono, fuente de nitrógeno, y bueno, las condiciones ambientales, que sería temperatura, pH, presión osmótica. ¿Esos serían los factores que influyen en la fase de latencia? A ver. Sí, Sí, sí. cuando hablamos de la fase de latencia de un microorganismo, es como que estamos poniendo un microorganismo en un medio que no es propio, o sea que el microorganismo se tiene que adaptar a ese medio nuevo. Entonces, por eso es que se llama periodo de latencia, hasta que el microorganismo se adapta a ese medio nuevo en donde en donde se lo encuentra, y recién entonces empieza a reconocer los nutrientes y empieza a conocer todas las condiciones que necesita para empezar a desarrollarse. Entonces, por eso es sería como el periodo de latencia, sería como un periodo de transición o de adaptación del microorganismo a ese nuevo medio. Sí, o sea, lo que
te explicó la profe, se enmarca dentro de lo que vos decís, digamos. Vos necesitas todas esas condiciones porque va a ser el nuevo medio de lo que comentaba la profesora. ¿Sí? Después, Gracias. acá preguntan, ¿cuál es la diferencia entre endoesporas y esporas? Sí, nosotros quizás ahí en la guía nos referimos indistintamente entre esporas y endoesporas. Lo que sucede es que las bacterias no son el único organismo que produce esporas, ¿sí? También lo producen los hongos y también lo pueden producir otro tipo de organismos, ¿sí? Bueno, nosotros hablamos de esporas en general, pero solamente como estamos hablando de bacterias, estas esporas son las endoesporas, ¿sí? Si ustedes leyeron la teoría, ¿qué tipo de reproducción se encargaba esta endoesporas? O mejor dicho, ¿cuál era la función de las endoesporas? ¿Alguien puede contestar cuál era la función de las endoesporas? ¿O para qué las formaba la bacteria? Es más para la supervivencia de las mismas. Exactamente. Sucede que las bacterias, ustedes imagínense que son células, son organismos unicelulares que necesitan adaptarse o sobrevivir en distintas condiciones ambientales. Entonces, para poder pasar por un momento en que las condiciones no son favorables, recurren a la formación de esporas, que son estructuras resistentes, ¿sí?, a los cambios estos climáticos. Estas endoesporas nosotros las vamos a diferenciar de otro tipo de esporas, por ejemplo la de los hongos, porque no tienen una función de reproducción sexual, que sí la tienen en el caso de otros organismos, ¿sí? Por eso es que quizás acá se hacen un lío con los conceptos, pero acá solamente nos vamos a referir, cuando hablemos de las esporas bacterianas, nos vamos a referir a las endoesporas que tienen de función otorgar una resistencia a los cambios del ambiente, ¿sí? No está involucrado acá la reproducción sexual, ¿sí? ¿Está claro ese concepto, chicos? Bien. Después... Pues alguien puso flagelo así solo, no sé si hace referencia a la pregunta esa que de las fimpias. Sí, yo creo que sí. Debe ser referencia a esas fimpias. Entonces, bueno, que esa opción era falsa y que la respuesta correcta ahí sería flagelo. O sea, lo que estaba definiendo ahí, que como apéndices filamentosos largos y finos que dan movimiento a las células, son flagelos, no fimbrias, como decía la opción. Supongo Claro. que esa era la pregunta. Claro, sí hay una pregunta ahí también que es como similar a la que explicamos hace rato, que mezcla varios conceptos, entonces Sí. ustedes tienen que dilucidar ahí si es verdadero o falso y por qué, digamos, ¿sí? Acá hay otra pregunta que dice, profe, ¿el crecimiento de una población microbiana está relacionado con el aumento del tamaño de la célula? De lo que pudieron leer, chicos, ¿alguno sabe cuál sería la respuesta correcta de esto o no? Que está relacionado con el número. de células. Claro, exactamente. ¿Sí? O sea, cuando uno habla, ustedes estén pensando el crecimiento de una población o el crecimiento de una población bacteriana, siempre va a estar relacionado a la cantidad de células, de bacterias que forman esa población. O sea que va a ser el aumento en el número de individuos de esa población. ¿Sí? ¿En qué fase nosotros veíamos que ocurría este aumento de número de células? ¿En qué fase del crecimiento bacteriano? En el crecimiento exponencial. Sí. Bien, ¿sí? En el crecimiento exponencial. Sí, todos pusieron a poner presente en el chat, pero bueno. Sí. Bueno, sí, pongan, chicos. Después igual me interesaba saber quiénes lo que se iban por el fisiopatología, ¿sí? Ya saben que la semana que viene se conectan en su horario habitual, ¿sí? Sí. ¿Los que somos de este horario también tenemos que colocar el presente o solo son los que no son de este horario, digamos? Los que se tienen que retirar por fisiopatología sería. Ah, bien, no, yo pensé que era por el tema de horario porque yo entré en la clase pasada a este y sigo en este, digamos. ¿Está bien? Sí, Está bien. está bien. Ok, gracias.
¿Qué otra pregunta? Alguien Sí. pregunta, tanto las gram positivas como las gram negativas están formadas por péptidoglucano. Eso había explicado yo, que las bacterias gram positivas tienen una gruesa capa de péptidoglucano, mientras que las gram negativas también tienen péptidoglucano, pero en una capa más fina. Esa sería la diferencia. Sangüeso, Tatiana, ¿querías escribir otra pregunta o ya está? Porque te veo la mano. Está con Ahí la mano está. levantada, pero no sé si era esa la Lo que pasa es que pregunta. perdimos la pregunta. Sí, Escribíla de vuelta si podés, por favor. Ah, ya se la respondieron. Muy bien. bien, bien. Bien, bien. ¿Tienen ¿Alguna alguna otra pregunta? Porque solamente en el chat están todos los que se están retirando. Sí. ¿Profe? Sí. No, yo quería saber más específicamente la diferencia entre respiración y fermentación. Yo la escribí, pero no sé si lo hice tal cual como... ¿Querés A leer? ver. Escribiste así. Sí, yo puse que la respiración puede ser aerobia y anaeróbica, con condiciones aerobios y anaerobios, mientras que la fermentación tiene aerobios o anaerobios. Como sector final, la respiración se clasifica en respiración aerobia y utiliza oxígeno molecular, y la respiración anaeróbica utiliza una sustancia inorgánica, mientras que la fermentación utiliza una sustancia orgánica. Y bueno, otras cosas, pero quería saber si estaba correcto. Yo creo que te complicaste un poquito en la descripción, pero vamos a ir a la diapositiva. Sigue un ratito. A ver. Claro, porque no estaba tan claro, digamos, en la Claro, sí. diapositiva. Sí, 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 Por sí. eso me mareé A con eso. ver. Fijémonos acá nosotros en este esquema, ¿sí? Que está en la diapositiva. No sé si lo pueden ver bien. Para empezar, ¿qué es la fermentación y la respiración? Porque ahí están definidos, ustedes cursaron química biológica, ¿no? ¿Para qué sirve la fermentación y la respiración en una célula? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es el objetivo final de la fermentación y la respiración celular? Tener Para ATP. obtener energía. Exacto, ¿sí? Es producir energía. Y eso se origina, o sea, el punto inicial de estos procesos para obtener energía era la glucosa, ¿sí? Entonces, fijémonos que acá está comparando por un lado la respiración y la fermentación, ¿sí? Entonces, fíjense que acá, para ambos procesos, porque son dos procesos, va a empezar a partir de lo que denominamos glucólisis y nuestro sustrato va a ser la glucosa, ¿sí? Se van a formar otras sustancias y fíjense que acá viene otro proceso importante, otra fase importante dentro de la respiración, que es el ciclo de Krebs, ¿sí? Y en cambio la fermentación es como que quedó ahí, digamos, el ácido pirúvico se forma en otros compuestos, ¿sí? Después, ¿qué pasa en la respiración? Entonces, pasó el ciclo de Krebs y va a pasar a una cadena de electrones donde el receptor final puede ser el oxígeno en este caso, o puede ser una molécula inorgánica o una molécula distinta al oxígeno, ¿sí? Orgánica también puede ser, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la fermentación y la respiración? ¿Sí? Entonces, para empezar, primero que los dos atraviesen el proceso de glucólisis, pero la fermentación no va a permitir que se atraviesen esta cadena de electrones donde vamos a obtener mayor cantidad de ATP y energía, ¿sí? Esa sería una de las diferencias, ¿sí? Fíjate entonces que acá en la respiración sí o sí vas a tener el ciclo de Krebs. Acá dentro de la respiración vos podés diferenciar si es anaeróbica o es aeróbica, ¿sí? Dentro de la fermentación nosotros habíamos diferenciado dos tipos de organismos que eran los homofermentativos y los heterofermentativos, ¿sí?
dentro de la fermentación. Entonces, no hace falta que hagas una distinción muy específica de los grupos, sino más bien que hagas hincapié en que la fermentación es como un proceso en el que vos no necesitas oxígeno, la célula no necesita oxígeno, porque no va a pasar esto de la cadena de electrones, que necesita un aceptor aceptor de electrones finales, como el oxígeno u otra molécula inorgánica, ¿sí? No sé si se entiende la Sí, diferencia. sí, ahora sí, ¿Sí? profe. Muchas gracias. Bien, ¿sí? ¿Qué otra pregunta? Ya, Dice... había otra pregunta. Profe, Sí, yo tenía una duda sobre, bueno, sobre el ambiente celular isotónico. En ese bien, caso, el medio tendría la concentración de solutos igual que dentro de la célula, ¿no es sí. así? Entonces, ¿cómo se encontraría la célula? Porque ella en la diapositiva dice que es flácida. O sea, tendría una estructura normal que no, o no, no entendíamos cómo se encontraría, porque después en A la ver, hipertónica se provoca la plasmólisis, que sería como que la célula se achica. en la B, a ver, ahí pongo la diapositiva. Esta diapositiva. Sí, que acá dice en el medio isotónico la célula se encuentra flácida, en el hipertónico se encuentra plasmotizada, porque en el hipertónico la célula sufre de plasmólisis, y en el hipotónico se encuentra turgente. ¿Cuál era la pregunta, Teresita? ¿Era la pregunta? Sí, ¿cómo quedaba o sea, porque ahí en la primera dice flácida, pero sería flácida porque, pero no pierde líquido de su interior, que no, en No, isotónica. no pierde líquido, digamos. O sea, no es que no sale líquido, sino que el líquido entra y sale constantemente. ¿Sí? Hay un movimiento bidireccional entre el medio y la célula porque tiene la misma cantidad de solutos por Solutos. dentro y fuera de la célula. ¿Sí? Profe, Sí, yo puse que las concentraciones de soluto y agua son iguales en ambos lados de la membrana. ¿Está bien? Claro, para el isotónico, sí. para el isotónico, sí. Sí. Bueno. Acá voy a leer ahora preguntas del chat. Sí, esperen, chequeo un ratito. Sí, porque había preguntas. Sí. Ah, bueno, acá en la primera dice, la pared celular le otorga a la bacteria resistencia a la presión osmótica, forma y rigidez. ¿A qué gran corresponde? Ah, bueno, ahí fíjense, chicos, que la actividad era que podía ser a la gran positiva, a la gran negativa o a las dos, ¿no? O sea, en este caso, la pared celular va a cumplir la misma función tanto para las gran positivas como para las gran negativas, ¿sí? Entonces no es a qué gran corresponde, sino que ahí la respuesta sería ambas, ¿sí? Micaela Román. Más arriba había quedado una pregunta que Sí, dice referido al cuadro de fuente de carbono y de energía. a ver, ahí lo pongo, si querés voy a explicarlo. Bueno, eh, Ahí está. ¿Se ve? eh, este es el cuadro que ellos tenían. No sé si... Ah, el cuadro que ellos tenían que llenar. Ah, yo creo que No, es, profe, creo que está Es- más arriba el que sería el punto 6. A ver.
No creo que el cuadro está en la guía y no en la Sí. teoría. El punto 5 es el que preguntan ustedes, chicos. De completar el cuadro de acuerdo al requerimiento de oxígeno o el cuadro donde está respiración aeróbica, fermentación y respiración anaeróbica. Este. Parecido a este, mejor dicho. ¿Este es el que preguntan los chicos? ¿O era el de carbono y energía? Claro, es que la pregunta decía eso, ¿no? La de carbono y energía No, de punto El de 6. carbono y el punto energía 6, es profe. otro cuadrito que es el punto Claro. 6 de energía. Es el de foto heterótrofa. Claro. Bueno, ahí se los busco mientras la profe le va Bueno, mencionando. cuando hablamos de fuentes heterótrofas, nos estamos refiriendo a los componentes, o sea, que necesitan, como fuentes de carbono, necesitan los compuestos orgánicos. Son las bacterias que necesitan compuestos orgánicos como fuentes de carbono. Y como fuentes de dadores de electrónicos, también, de dadores de electrones, perdón, también necesitan compuestos orgánicos. A diferencia de los autótrofos, ¿sí? Las bacterias autótrofas, que como fuentes de carbono necesitan compuestos inorgánicos, y como fuentes de electrones también los compuestos inorgánicos. Entonces ahí teníamos 4 opciones para completar el cuadrito. Por un lado teníamos los fotoheterótrofos, por otro lado teníamos los fotoautótrofos, era esta, fotoheterótrofas, fotoautótrofas, quimioheterótrofas y quimioautótrofas. ¿Sí? Entonces, en la parte de las bacterias que utilizan como fuentes de carbono y fuentes de energía la glucosa, ¿qué grupo de bacterias pondríamos acá? Quimioheterótrofos. Quimioheterótrofa. ¿Por qué? ¿Por qué pondrían quimioheterótrofa? Está bien, pero ¿por qué? Porque tiene en composiciones orgánicas. Sí, ¿La fuente de carbono qué es? La fuente de carbono es un compuesto orgánico que sería, bueno, la glucosa en este caso. Bien. Heterótrofo porque, bueno, la fuente de energía también es una sustancia orgánica, que es la glucosa. Perfecto. La Bien. otra opción sería como fuente de carbono el dióxido de carbono y como fuente de electrones. ¿Cuál sería ahí entonces el grupo de bacterias para este grupo? Quimioautótrofas. Autótrofas. Quimioautótrofas. ¿Sí? Lo mismo, ¿por qué? ¿Qué clase de moléculas es el dióxido de carbono? Es una sustancia inorgánica. Bien. Y la fuente de energía también es una sustancia inorgánica. Muy bien. Bien. El próximo cuadrito era como fuente de carbono el dióxido de carbono y como fuente de electrógeno la luz. Entonces ahí, ¿qué grupo de bacterias serían? Fotoautótrofas. Fotoautótrofas. Perfecto. Y la última, como fuente de carbono la glucosa y como fuente de electrones la luz. Entonces ahí serían Fotoautótrofas. Sí. Bien. Así tendrían que haber respondido ese cuadrito. No sé si está. ¿Les quedó alguna duda, chicos? ¿O se entendió? Profe, tengo una duda con respecto a otro punto. En el punto 3, cuando habla de pared celular, dice protege de cambios del medio ambiente. ¿Acá? Sí, al último. Ahí tendrían que responder si serían para las bacterias gram positivas, gram negativas o ambas, y está referido a la pared celular. Dice, la pared celular de las células sería en este caso, protege los cambios del medio ambiente, ¿para cuál? ¿Para las gram positivas, para las gram negativas o para ambas? A ver, ¿qué sugieren? Ambas. Para ambas. Sí, así estaría. Exactamente. Voy a seguir buscando preguntas porque se perdieron. Creo que se perdieron, sí. Sí.
Está bien. Ya está. ¿Qué tipo de fosforilación posee la respiración anaerobia? Bueno, ahí lo que ustedes tienen que pensar, chicos, es que, ¿se acuerdan que hace rato yo les mostré la diapositiva donde comparábamos la respiración celular y la fermentación? Que al final del proceso de respiración, en este caso va a ser un poco indistinto si es anaeróbico o aeróbico, siempre hay una cadena de electrones. Si el proceso tiene una cadena de electrones al final, es fosforilación oxidativa, y si no lo tiene, como en el caso de la fermentación, es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Después, a ver qué otra pregunta. A ver si me pude conectarme. No sé, chicos, ustedes si les quedó alguna pregunta pendiente que no Acá hay una pregunta. Dice, a mí no me quedó claro en qué grupo ubicaría la mayoría de las bacterias patógenas para humanos. ¿Me lo podría explicar? No sé si vos lo querés explicar, Pamela. ¿Pero en qué grupo? Perdón, no sé qué pregunta. En el grupo supongo yo que si son gran negativas o gran positivas. Y en ambos grupos va a haber bacterias que son patógenas para el ser humano. No sé si eso hace referencia a la pregunta. Profe, yo creo que Yo creo que se refiere al pH. Al pH, profe. Es el punto 8. Bueno. ¿Sería el grupo neutrófilos? Claro, dentro de ese, o sea, dentro del rango de los neutrófilos estarían la mayor cantidad de bacterias que son patógenas para el hombre. Sí, así sería. Esa sería la respuesta. Ustedes fíjense, chicos, que siempre, o sea, lo que va a ser patógeno para los humanos son las bacterias que puedan vivir o usar como medio de cultivo el cuerpo humano, digamos. Entonces van a vivir las que puedan vivir, van a sobrevivir las que, o multiplicarse las que se puedan adaptar a la temperatura del cuerpo humano, el pH del cuerpo humano, ¿sí? A todas las condiciones que ofrecemos nosotros como caldo de cultivo, ¿sí? Claro. Después, Entonces, profe, los neutrófilos del pH sería de 7 a 9. sí, en un rango por ahí. Ahí fíjense ustedes en la diapositiva también tienen el rango dividido, ¿sí? ¿Cuáles serían los neutrófilos? A ver, yo les pongo. Ya cerca de 9 serían los basófilos. Basófilos, sí. Cerca de 9 son basófilos, o sea, el rango sería de 7. Claro, entre 7 serían los neutrófilos, ¿sí? O sea, superior a 7 ya son los basófilos, inferior a 7 son los acidófilos. Y la mayoría de las especies patógenas para el hombre estarían dentro del grupo de los neutrófilos. Acá Mayra Velázquez pregunta, ¿en la exotoxina serían específicas, secretadas al medio circulante y producida en el interior de la bacteria, que supongo yo que es lo que me estás queriendo referir? Bueno, veamos a ver, porque acá esto también está en la diapositiva, ¿sí? Claro, este cuadrito lo deberían responder leyendo las diapositivas que están bien claritas, la diferencia entre ambas, ¿sí? Entre las exotoxinas y las endotoxinas. No sé en qué, creo que está al final. Bueno, en ningún lado, pero están ahí, sí, chicos. Sí. No hace falta que se vayan a buscar a Google. Está la respuesta, sí. Bueno, después la completan. Dice, profe, ¿podrías repetir por qué no todas las bacterias producen esporas? Eso ya lo explicó la profe Pamela. Sí, no todas las bacterias producen esporas porque la espora es, como explicaron algunos de los chicos hace rato también, que volvieron a decir, que la espora es un producto de resistencia de la bacteria. Pero no todas las bacterias tienen esporas.
existen bacterias que son esporuladas y bacterias no esporuladas, que no tienen ese factor de resistencia de la bacteria. ¿Cuáles serían las condiciones que afectan la duración de la fase de latencia en el crecimiento microbiano? Eso también ya lo mencionó la profe. Sí, que hacía referencia a que la bacteria se adapta a ese nuevo medio en la que uno la pone, que en este caso pueden ser los medios de cultivo, medios de cultivos artificiales, donde la bacteria, el microorganismo se tiene que adaptar a ese nuevo medio y recién a partir de ahí reconocer nutrientes y todas las necesidades para empezar a reproducirse. Por eso ese es el periodo de latencia. En ese periodo de latencia no hay multiplicación del microorganismo, sino es como una adaptación del microorganismo a ese nuevo medio. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Después, acá Cecilia Stupka pide que si podemos explicar nuevamente el punto 6 y después pasamos a Ignacio que pregunta del punto 7C. ¿Sí? Vamos a seguir ese orden, así no nos confundimos. A ver. El punto 6 era que hacía referencia a las bacterias heterótrofas y a las bacterias autótrofas. Sí, era el cuadrito este que explicaste recién. Sí, era el cuadrito que explicamos recién, sí. Acá lo más importante, chicos, es que ustedes sepan identificar que la pista acá es qué es la fuente de carbono, qué es la fuente de energía, ¿sí? Si ustedes identifican, si obviamente le dice fuente de energía luz, ya van a saber que seguramente no es una quimio heterótrofa porque está utilizando la luz, ¿sí? Si le dice dióxido de carbono, es una molécula orgánica o una molécula inorgánica. Ah, bueno, es una inorgánica. Entonces yo ya sé que me estoy refiriendo a una autótrofa, no a una heterótrofa. ¿Sí? O sea, ustedes lo que tienen que prestar atención acá son los sustratos o lo que se utiliza de fuente, este grupo de bacterias. ¿Sí? No sé si vos querés volver a explicar, Pamela, o le decimos a alguno de los chicos que lo vaya contestando de vuelta. No sé si alguien se anima a explicar. ¿Le explico yo? Bueno, decimos entonces que bacterias heterótrofas son aquellas que necesitan como fuente de carbono compuestos orgánicos y como fuentes o sea, como dadores de electrones, necesita también compuestos orgánicos. Mientras que las bacterias que son autótrofas necesitan como fuentes de carbono compuestos inorgánicos y como dadores de electrones también necesitan compuestos inorgánicos. Entonces, para responder este cuadrito que tenemos acá en la guía, si nosotros decimos que estamos frente a una fuente de carbono que es la glucosa y frente a una fuente de energía que es la glucosa, ¿de qué tipo de bacterias estaríamos haciendo referencia? Tenemos como fuente de carbono la glucosa, que es un compuesto orgánico. El que preguntó por ahí, a ver si entienden. ¿Sería quimio organótrofos? Sería quimio heterótrofas. Sí, acá no tenés la opción de poner quimio Ahí tenés la opción tenés que usar estas con opciones. estas 4 opciones tenés que ubicar acá en el cuadrito según. ¿Sí? Cuando hablamos de quimio, puede ser la glucosa, ¿sí? Y en el próximo cuadrito, por ejemplo, como fuente de carbono y fuente de electrones, tenemos compuestos inorgánicos. Entonces, acá, ¿qué irían? ¿Qué tipo de bacterias serían estas? El que respondió recién. ¿Serían quimio heterótrofas? No. Quimioautótrofas. Quimioautótrofas. Quimio autótrofas, ¿sí?
o sea, necesitan como fuente de carbono y de electrones, necesitan compuestos inorgánicos. Por eso es autótrofas. En el próximo cuadrito donde dice fuente de carbono, el dióxido de carbono, y como fuente de electrones la luz, ¿sería qué tipo ahí? ¿Perdón? Fotoautótrofas, perfecto. Y el último punto, de como fuente de carbono la glucosa y como fuente de electrones la luz, entonces ese sería el grupo de bacterias fotoheterótrofas. ¿Sí? ¿Entendieron ahora? Sí, profe. Sí. Bien. Bien. Saqué la pantalla. Vamos ahora sí al punto 7 que habían preguntado. Déjenme que les busque la... El acá punto está. 7 hace referencia a las temperaturas de Temperaturas. crecimiento. Sí. Eso está todo en la diapo, chicos, así que... Todo está en la diapo, o sea que está para que ustedes lo completen Claro, perfectamente. exactamente. De acá, o sea, acá fíjense que acá está el dibujito el esquema del termómetro con las distintas temperaturas, y al lado les está explicando, ¿no? Para qué se usa este tipo hasta qué temperatura utilizamos para distintos tipos de conservas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el 7C dice la primera afirmación: en los alimentos no hay crecimiento de microorganismos, aunque pueden sobrevivir en ellos. ¿Qué tipo de temperatura nos estamos refiriendo dentro de este termómetro? ¿Dónde no hay crecimiento, pero sobreviven los microbios? 82 a los 82 grados. Pero dice, no hay crecimiento mientras los microbios sobreviven. ¿Dónde dice eso? Acá. De 0 a... Claro, o sea, a 0 temperaturas, digamos, ¿sí? Recuerden que ustedes acá ¿cuál es el principio básico de refrigeración? ¿Para qué nosotros usamos la heladera en la casa? Para enfriar. Para ¿Por qué los mantenemos esas temperaturas frío a los alimentos? Para conservarlos. Para conservarlos. Ajá, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que le hace la temperatura? La temperatura... Evitar el crecimiento microbiano. Exactamente, Exacto, ¿sí? eso. No se multiplican, si bien los microbios están vivos o pueden sobrevivir, no se multiplican, ¿sí? Entonces un alimento que contiene algunas determinadas bacterias que pueden posiblemente, por ejemplo, que ustedes guardaron un poco de carne cruda en la heladera, los microbios que están ahí no se van a multiplicar. Después cuando ustedes la saquen y la cocinen, se eliminan los que estaban vivos y ya se la pueden comer y no está contaminado el alimento, ¿sí? Pero ojo que existen algunas excepciones, ¿no? Como las bacterias psicrófilas, que pueden ir multiplicándose lentamente a bajas temperaturas, ¿sí? Después le preguntaba, ¿cuál es la máxima temperatura para almacenar conservas? O sea, pasamos a esta parte, ¿sí? Máxima temperatura para almacenar conservas, ¿sí? 35 grados. ¿Sí? Entre este rango de temperatura, la óptima va a ser 35 grados, ¿sí? Después les preguntaba, temperaturas en que se debe mantener los alimentos. ¿Cuáles serán las temperaturas en las que uno debe mantener los alimentos? Entre 4 y 60. Pero ahí fíjense que entre 4 y 60, ¿qué dice ahí? ¿En 100, profe? Ahí entre 4 y 60, ¿qué dice? Zona de peligro, digamos. Sería por debajo de 4 y por encima de 60. Muy bien, sería por debajo de 4, que es lo que nosotros almacenamos en la heladera, o por encima de 60, que en realidad, por lo general, uno que hace, ya empieza a hacer esas temperaturas, es cocinar los alimentos, ¿sí? Esas serían las dos respuestas adecuadas, que en realidad está en la otra diapositiva. ¿Sí? Que lo que uno tiene que evitar es la zona de peligro, ¿sí? Entonces, los alimentos deben ser mantenidos por debajo de los 4 o por encima de los 60, ¿sí? Después ahí yo me fijé recién que hay un pequeño error en la guía, es
temperatura adecuada para conservar el alimento con baja acidez, y la siguiente afirmación es con alta acidez, ¿sí? Que acá tenemos nosotros indicado, para alta acidez, los alimentos de conservas con alta acidez los conservamos a 100 grados, y con baja acidez entre 116 y 121 grados, ¿sí? ¿Quedó claro eso, chicos? Sí, profe. Bueno. Vamos ahora. Profe, ¿puedes repetir, por favor, cuál es el error de la guía? Porque se escuchó el sonido del perro y no pude escuchar la Está bien. Las dos últimas afirmaciones, al final, las dos dicen alta acidez, pero la primera es baja acidez y la segunda es alta acidez, ¿sí? ¿Está? Gracias, profe. Bien. Después, había alguien que ya empezaron a preguntar sobre la actividad acuosa. Acá alguien pregunta, dice, punto 8b, de acuerdo al pH de los alimentos, ¿irían con decimales o directamente en números enteros? Por ejemplo, el limón sería 2 a 2,5. Yo creo que ahí deberían responder solamente el rango, ¿verdad? No el número de pH. Claro. Sí, pueden poner el rango y rango si era si es acidófila, extremo, si tiene alta acidez, si tiene baja acidez. Eso es lo que deberían responder en esa parte. Sí, eso está acá también en el final de la guía, me parece. Sabes que esta guía no está bien. Está. Ahí está. Esta es la escala de pH. Sí. Tenía que responder de acuerdo a esto, digamos. Sí, qué tipo de acidez tienen, ¿sí? Aparte de esta diapositiva, ustedes tienen otra donde les divide por rango si es extremadamente acidófilo, extremadamente basófilo, etc. ¿Sí? Usen las dos para contestar esa pregunta, ¿sí? Después, no encuentro la pregunta de acidez de agua, actividad acuosa. Tampoco la encuentro. Debe ser esta, que dice, parecida. ¿De qué manera puede modificarse el valor de actividad acuosa para extender la vida útil de los alimentos? ¿Alguien la pudo responder, chicos? Acá está en la diapositiva, ¿no? Dice, ¿cómo lo deberíamos modificar? Y hay que disminuir la actividad acuosa, hace aumentar la fase de latencia del microorganismo. Por lo tanto, disminuye la tasa de crecimiento y disminuye el número de células en fase estacionaria. Entonces, si nosotros reducimos la multiplicación de los microorganismos, ¿qué estamos alargando? La vida útil del alimento, ¿sí? A eso se refiere la pregunta esa. Si nosotros reducimos la actividad acuosa, reducimos hacemos que las condiciones de latencia del microorganismo sean desfavorables, entonces la vida útil del alimento se extiende, ¿sí? Eso es lo que hace referencia a la pregunta. Los pH de los alimentos sí, lo pueden sacar de la diapositiva. Puede modificarse por deshidratación del agua disponible para así extender la vida útil del alimento. Es así también, claro, exactamente. Cuando vieron que existen alimentos que están deshidratados o desecados, esos alimentos por lo general tienen una vida útil larga. Y el por qué es porque al no tener agua, ustedes saben que el principal medio donde se realizan todas las reacciones químicas, metabólicas de las bacterias es el agua. Entonces, si no tiene agua,
difícilmente se pueda multiplicar una bacteria o un microorganismo. ¿Sí? Profe, Sí. después hay una pregunta que dice, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su tolerancia osmótica? Y en el caso particular de tolerancia a distintas concentraciones de cloruro de sodio. Sí. ¿Cómo sería esa pregunta? Está acá, miren la diapo, creo que está acá. Ahí, eso es lo que Las que dice son... de Que osmotolerante, dice que son osmotolerantes. Sí, exactamente Ajá. eso. Bueno, gracias. Y acá está lo de la salinidad, halotolerante, halófilos y halófilos extremos. Sí, a eso nos referimos. Gracias, profe. Bien. Punto 8b, de acuerdo al pH de los alimentos irían... Ah, no, sí, ya lo respondimos. El 8c, a ver. Capaz que ya lo respondimos también. El 8. Bueno, entonces el 8C son afirmaciones que ustedes tienen que contestar si son verdaderas o falsas, ¿sí? Yo creo que también ahí podrían haber recurrido, si hay alguna cosa que no sabían, por ejemplo, qué es el ácido láctico. Fijarse también en internet, ¿sí? A ver, ¿dónde está? Bueno, entonces dice, indíquese las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, escriba correctamente las afirmaciones que sean falsas. Con un pH alto se detiene el desarrollo de bacterias. ¿Es verdadero o es falso? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Sería falso? ¿A qué Usted, pH desarrollan? ¿A qué pH desarrollan más las bacterias para saber eso? pH bajo. 7. Claro, la mayoría de las bacterias son neutrófilas, o sea, desarrollan un pH de 7. Entonces, si tenemos un pH alto, ¿eso va a favorecer o va a detener el desarrollo de las bacterias? Sí, lean bien que dice, con un pH alto se detiene el desarrollo de bacterias. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Sí? O sea, si la mayoría de las bacterias son neutrófilas, no pueden sobrevivir en un pH alto. ¿Sí? Entonces la afirmación sería falsa. Pasamos a la siguiente. En ocasiones se añade ácido láctico a los alimentos para aumentar la conservación. Verdadero. Bien, ¿por qué? Porque se le agrega el ácido láctico para mayor conserva. ¿Pero por qué, digamos? ¿Qué nos dice la palabra ácido láctico? ¿Qué se le está agregando? Por el Ácido. ácido, digamos, porque O sea, que sería disminuye lo contrario a la pregunta, a la primera opción. ¿Sí? O sea que estamos volviendo al alimento más ácido. Por lo tanto, si las bacterias son neutrófilas, no se pueden desarrollar en un ambiente ácido, ¿sí? Entonces se va a aumentar la conservación del alimento, ¿sí? Claro. Se considera que la mayoría de los microorganismos patógenos crecen entre un pH entre 8 y 9, esto creo que ya lo dijo la profe, ¿sí? Que crecían en un pH 7, ¿sí? Más neutro, que es el de los humanos. ¿Sí? Cercano al 7. Sí. Exactamente. En alimentos ácidos y por tanto con un pH bajo como el limón y el vinagre, la acción conservadora es mayor y en consecuencia disminuye el riesgo de contaminación por bacterias patógenas. ¿Verdadero o falso? verdadero. Verdadero. Bien. Bien. ¿Sí?
seguimos en el mismo caso de que el ambiente es acidófilo, es ácido, mejor dicho, las bacterias que no sean acidófilas no van a poder desarrollarse en estos medios. Y acá esta sería la inversa perdón, casi similar a la primera. Sí, es casi igual a la primera. Sí, con un pH alcalino, la mayoría de las bacterias crecen muy bien, que es básicamente parecido a lo que mencionamos hace rato. Pero está dada vuelta al revés la afirmación. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Falso. Bien. ¿Sí? Bien. Muy bien. Después, a ver qué otra pregunta me he puesto. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Sí, Profe, disculpe, ¿puedo consultar algo? Sí. No sé quién estaba para hablar. Sí. Con respecto a la asistencia, hace rato ya vi que estaban poniendo los chicos presentes, pero entendí que eran los que se retiraban para fisiopatología. Y después Sí. vi que dijeron que ya habían tomado asistencia. Bueno, vos viste que los chicos todos funcionamos Son de como ese horario, teléfono dice. descompuesto, digamos. Sí, era porque, ¿se acuerdan que la semana pasada ustedes tenían 2 horarios de consulta, uno a las 3 o a las 2, no me acuerdo bien, y el otro a las 6? Y hoy, como teníamos mesa de examen, no pudimos hacer la consulta de más temprano, entonces solamente estamos en este horario, ¿sí? Entonces los que pueden participar del horario anterior están participando, y los que se tenían que retirar porque tenían otra clase, como ya estaba pactada, se fueron y dejaron anotado en el chat, ¿sí? Claro, entonces los que sí somos de este horario, ¿ponemos presente o cómo hacemos con la asistencia? No hace falta que pongas presente. Estoy anotando solamente los que se tenían que ir por oficio. Bueno, gracias, profe. ¿Cómo sería el punto 5C? O C. A ver. C. Ajá. Este cuadrito. Si quieren lo vamos completando juntos, chicos. Este cuadrito. Sí. Bueno. La respiración aeróbica, ¿utiliza oxígeno, sí o no? Sí. Aeróbica. Sí. Sí, profe. Sí, entonces pongan ahí, sí. La fermentación, ¿sí o no? No. No. Entonces pongan ahí, no. La respiración anaeróbica. No. 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 Bien. Vamos ahora, ¿realizan glucólisis, sí o no? Sí. Respiración aeróbica, sí. Fermentación, sí. ¿Y acá? Sí. Sí. Habíamos dicho nosotros que por conveniencia las respiraciones hacían glucólisis como primer paso, y la fermentación era su proceso más importante, y después el producto que se formaba era ácido pirúvico, y ahí más o menos quedaba trunco el proceso de la fermentación, ¿sí? Acá, ¿realizan ciclo de Krebs, sí o no? La Respiración aeróbica. Sí. Sí. ¿Fermentación? No. No. ¿Respiración aeróbica? Habíamos dicho. No. ¿Sí o no? No. Sí. No, porque Pasa no. porque es una respiración, porque es la respiración, digamos. Claro, o sea, si nosotros tenemos en cuenta que está dentro de una respiración, puede realizar el ciclo de Krebs, ¿sí? Respiración aeróbica. En realidad tendríamos que diferenciar bien cuál es la fermentación entre fermentación y respiración anaeróbica, ¿sí? Pero acuérdense que sí o sí tienen que tener una cadena de electrones al final. Sí o sí la respiración anaeróbica tiene una cadena de electrones al final, ¿sí? Aceptar final de electrones, respiración aeróbica. Oxígeno molecular. Sí. ¿Pero quién es? El oxígeno. El oxígeno. En la fermentación, ¿quién puede ser el aceptor final de electrones? Molécula orgánica. Y en la respiración anaeróbica,
Inorgánica, Inorgánica, una molécula inorgánica. ¿Cuáles son los productos finales de la respiración aeróbica? La glucosa. No. No. No, Serían no. Punto de los partida. 36, los 38, Los 38 ATP y 38. ATPs. Ah, sí. Recuérdense que todo este proceso es para obtener energía, o sea, sería ATP, también se obtiene dióxido de carbono y agua, ¿sí? Después de la fermentación, dependiendo si era homofermentativo o heterofermentativo, podíamos tener ácido láctico, otros ácidos, o etanol. Etanol. ¿Sí? Y la respiración anaeróbica, ¿qué teníamos? ATPs, ¿sí? También. Profe, ¿puede ser que, me acuerdo que en química nos habían dicho 2 ATP, 2 moléculas de agua y 2 lactato? ¿Sí? Sí, porque por lo general la respiración anaeróbica se da en los músculos, que cuando haces mucho ejercicio, por lo general, como uno está tratando de respirar, pero el oxígeno no llega a las células de los músculos, empieza a hacer respiración anaeróbica y se acumula el lactato y te da un calambre, digamos, ¿sí? O sea, si acá sí es ácido láctico, ¿sí? Y después acá, esto ya lo habíamos mencionado también, que habíamos puesto que la respiración, en el caso de las dos respiraciones, iba a haber una fosforilación oxidativa, y en el caso de la fermentación, una fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Profe, ¿Estamos hasta ahí, chicos? entonces Sí. el producto final de la fermentación sería el ácido láctico y el etanol, y en la respiración anaeróbica sería el ácido... Acá también hay ATPs, ¿no? Pero es en menor cantidad. Claro, acá está en la diapositiva, me parece acá. La cantidad de ATPs que quedan. Fíjense que acá... Sí, 2 creo que son. ¿Sí? Acá está la cantidad de moléculas de ATP producidas por molécula de glucosa, la fermentación produce 2, la anaeróbica menos de 38, más de 2, y la respiración aeróbica 36, para el eucariote 38. Si uno quiere saber quién es el aceptor de electrones final, acá están anotados, quiénes pueden ser. Y aquí están los productos finales de la fermentación, ¿sí? Ahí están anotaditos: ácido láctico, etanol, dióxido de carbono, dependiendo de la bacteria, ¿no? Ácido propiónico, ácido acético, ácido butrírico, butanol, acetona, alcohol isopropílico, ¿sí? Acá están anotados cuáles pueden ser los productos. Ahí, Sangüeso, anotalo que el producto final de la fermentación está en la diapositiva 43. 43. Profe, ¿y en respiración anaeróbica? Como dijo tu compañera, ATP y ácido láctico. No, en la parte de fosforilación oxidativa y... Oxidativa. Hola, Ma. Como la aeróbica. Claro, como la aeróbica. No te escucho más. En la casa. En la casa. Hay alguien que está hablando. Bueno, yo estoy en clase ahora. Sí, Estoy me en pasa clase. que no la puedo silenciar. Bueno, Ma, chau. No puedo ver quién está hablando, pero bueno. ¿Qué otra pregunta nos quedaba, chicos? Sí. Consulto, ese de fosforilación oxidativa en respiración anaeróbica es porque no necesita el oxígeno, pero sí produce ácido láctico. Es porque ocurren reacciones de oxidación y reducción, ¿sí? ¿Recuerdas que yo le dije que la parte más importante de la respiración, o una de las partes más importantes, es la cadena de electrones?
Sí. Bueno, cuando ocurre ese tipo de reacciones, donde está involucrada la cadena de electrones, que son reacciones de oxidación y reducción, hablamos de la fosforilación oxidativa, ¿sí? Y cuando no ocurre, que es a nivel sustrato, sería en el caso de la fermentación, ¿sí? Bien. A ver. ¿Alguien le quedó alguna duda o quedó alguna pregunta pendiente sin responder? Acuérdense que mañana es el cuestionario número 2, ¿sí? ¿Le quedó alguna duda a alguno? ¿O alguna también? No, Profe. profe. Sí. Melanie, ¿querías preguntar algo? No, ¿Está no, todo bien? nada, profe. Perdón. ¿Está bien? Profe, ¿el cuestionario va a estar habilitado como el primero? Sí, va a estar habilitado como el primero. Ya saben que si ustedes tienen alguna dificultad con su cuestionario, tienen que escribirle y avisarle a su profesora de comisión, ¿sí? Porque ella le quiere llevar el registro a cada uno de ustedes, particularmente en su comisión, ¿sí? Eso no se olviden. En el punto 7a, ¿cuál sería el significado que se observa en la punta de cada curva? Cada curva. 7a. A ver. Hace referencia a la temperatura de crecimiento de las bacterias. ¿Sí? Y había una placa en donde muestra bien perfectamente el nombre del rango. Según el rango de temperatura que desarrollan las bacterias, es que las clasificamos en mesófilas, en termófilas. ¿Sí? ¿Sí? O sea, por ejemplo, las bacterias, por ejemplo, la curva azul representa un grupo de bacterias, pongamos las bacterias X, digamos, ¿sí? Entonces esas bacterias X crecen entre 0 y 10 grados, y la temperatura óptima, o sea, donde van a crecer mejor, es 4 grados, ¿sí? El grupo de bacterias T es el color verde, ¿sí? Entonces el rango en el que crecen estas bacterias es entre 10 y 45, y la temperatura a la que mejor crecen es 39, ¿sí? ¿Se entiende la persona que preguntó esto? Y en las diapositivas tienen el nombre de cada rango. De cada grupo, exactamente. De cada grupo. Sí, profe. Bien. Después acá dice Melanie. Bueno, fíjate Melanie, si estás anotada en la comisión 2 o de la comisión 2. No importa, digamos. Ah, sí. Igual creo que es la profe Cajal, así que yo soy la profesora es indistinto. de la comisión 1 y 2, y cuando mandé los listados no cambié el título de la comisión 2. Ah. Bueno, pero igual está dentro de tu grupo, ¿no? Sí, los dos grupos son. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Nada? No, profe, nada. Bueno. Ya saben que pueden escribir también, dejar mensajes en el foro. Cuando sea nuestro horario de consulta lo vamos a revisar y lo vamos a contestar. El tema de la bibliografía que muchos estuvieron preguntando, no sé si alguna profe contestó en el foro. A ver, déjenme ver. Preguntaron sobre la bibliografía, profe. Sí, vi que preguntaron sobre la bibliografía. A ver. Bueno, ahora que estamos teniendo un poco más de acceso a la universidad, vamos a ver si podemos hacer una selección de bibliografía para subirle, y si no, ustedes usen siempre de base la diapositiva que sube la profesora de teoría, ¿sí? Por lo general, todas las preguntas las armamos en base a esa diapositiva, ¿sí?
sea, no es que vamos a vamos a sacar una pregunta de un libro del Romero Cabello que nunca se lo pusimos, ¿sí? Siempre le vamos a hacer la pregunta en base de lo que nosotros le damos, ¿sí? Así que por el momento no se aflijan si todavía no pudimos subirle nosotros la bibliografía, porque siempre nos vamos a basar en las diapositivas, ¿sí? No se preocupen por eso, ¿sí? Y que las diapositivas ya están lo iremos bastante claras. Ustedes habrán visto que las diapositivas están bastante claras. Para poder resolver las guías todo se basó en las diapositivas que cargó la profesora. O sea que con eso creo que es suficiente para rendir los cuestionarios. ¿Sí? O sea, capaz que por ahí algunas cosas necesitan que le expliquemos las consignas o cómo utilizar la información, pero básicamente están armadas las guías en base a la teoría de la profe, ¿sí? Así que no se angustien porque no pudieron leer el libro. Aparte ya saben que en realidad nosotros no deberíamos de subir los libros porque estamos infringiendo las reglas del copyright, ya saben. Así que bueno. Y sí, si ya no tienen preguntas, supongo que se pueden ir retirando. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, éxito mañana. Profe, no, mañana. Hasta mañana. Gracias, profe. Chao. Gracias, hasta mañana. Chao, Muchas gracias.